Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a tratar un tema sumamente importante y actualizado. Este tema se denomina análisis de la salud en tiempos del COVID. Pero en esta oportunidad mi invitado no va a ser precisamente un médico ni un psicólogo, sino vamos a tratar el tema desde un punto de vista más externo. Es decir, que en este momento tengo como invitado a un comunicador quien tiene conocimientos pues de primera mano en los cuales vamos a hacer un análisis de cómo se ha comportado el Estado, cómo se ha comportado la ciudadanía en toda esta etapa de la pandemia. Licenciado John Colonio Roque, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Miguel. A tu disposición, como siempre. Gracias. Licenciado, estamos en el sexto mes de medio confinamiento en esta segunda etapa, pero hemos tenido una etapa bastante fuerte de confinamiento, donde la cuarentena nos ha tenido a todos pues privados de nuestra libertad de tránsito, que algunas personas han opinado legalmente al respecto, pero nosotros lo vamos a ver desde el tema del punto de vista netamente de los resultados de la aplicación de esas medidas. ¿Tú consideras de que las medidas que ha tomado el Estado desde que empezó esta pandemia son medidas adecuadas? Ya. En primer lugar, quisiera comentar que esta pandemia, enfrentar esta pandemia no ha sido fácil para ningún país del mundo. Economías como Estados Unidos o economías como España, China, han tenido problemas en enfrentar. Es preocupante, sin embargo, el que Perú registre, como bien has dicho en la introducción, cerca de 72.000 contagios, registre 30.000 muertos y tenemos una tasa de letalidad del 5%. La pregunta que me haces es si el Perú, si nuestro país, las medidas que ha tomado el gobierno han sido positivas. Creo que los resultados los hablan por sí mismos, ¿no? Somos el quinto país con más contagios, el primer país con más muertos por millón de habitantes. Esto revela que las medidas que se tomó no fueron las adecuadas. Y si analizamos un poco las últimas medidas, por ejemplo, el confinamiento dominical, volver a la cuarentena total el día dominical ha sido, por lo demás, no efectivo porque la población, días previos, abarrotan los supermercados, los centros de abastos, y por consiguiente rompe la regla de evitar las concentraciones. Yo creo que, si bien es cierto, el gobierno ha utilizado dos iniciativas para prevenir los contagios, como son el Plan Taita, en el caso del Ministerio de Defensa y el gobierno, y por su lado de salud con la campaña de Salud Te Cuida. Dos medidas yo creo que importantes, pero extemporáneas, o sea, eso fue en su etapa inicial, para prevenir, para detectar oportunamente el virus, ubicar a las personas infectadas, darle tratamiento, monitorear a los contagios y los contactos que estuvo cercano la persona infectada. Entonces, yo creo que las medidas que tomó ahora debió tomarlas al inicio de la pandemia para, digamos, tener mejores cifras. Eso es lo que podría decir de manera inicial, Miguel. La pregunta es, pero original, cuando se empieza con estas medidas, cuando se toman las medidas radicales, nosotros contábamos con toda la logística correspondiente para poder tomar este tipo de medidas. Teníamos las vacunas, teníamos las muestras rápidas, teníamos para que el Estado pueda atender de alguna manera eficiente esta pandemia. No, al contrario. Un informe de un diario importante, que es Correo, reveló, por ejemplo, reveló que el Ministerio de Salud emitió una advertencia al gobierno a inicios de enero, en el sentido de que se podría venir el brote de China al Perú, a Sudamérica, y lejos de el gobierno de tomar acción, no se proviso de pruebas moleculares, o todas las pruebas rápidas, que ya sabemos que no son acertadas, y por cierto llegaron tarde, los testeos fueron pocos,
y fueron muy poquísimos, se enclaustró a la gente, un confinamiento total, no se siguió los casos como hizo Corea de manera acertada, ubicó a las personas contagiadas, los aisló contra todas las personas que tuvieron contacto, dio tratamiento, y por eso es que Corea, por ejemplo, en el mundo es uno de los países donde se puede decir que afrontó con éxito la pandemia. No fue acertado desde el punto de vista con los resultados que ya sabemos, ¿no? Hemos seguido nosotros un modelo europeo, un modelo asiático, donde probablemente la conducta de las personas de esos países sea distinta a la nuestra. Nosotros somos un país por característica un poco informal, un poco desobediente a las normas generales, a las reglas que nos da el Estado, versus otras culturas. ¿Usted considera de que la gran cantidad de contagiados que tenemos nosotros se debe a la conducta de las personas o se debe a que el Estado debió tener algunas otras medidas debajo del brazo que pudieran aplicarse para que no se siga irradiando como se ha irradiado el mal? Yo creo que, de hecho, como todos países tercermundistas o países sudamericanos, no tenemos la costumbre europea, ¿no? Por ejemplo, en países como Asia, Europa, hay un distanciamiento, la persona no es muy... Por nuestra misma idiosincrasia somos de mucho contacto, no como el europeo que es más distante. Esto se une, por ejemplo, tenemos una economía informal, donde el 70% de la población es informal, donde no hay una... Lo que le faltó al gobierno quizás es una campaña agresiva del uso correcto de la mascarilla, porque muchas personas se tocan la parte delantera de la mascarilla, porque la persona piensa que la mascarilla te protege, no se cambia, tiene un periodo de vida. La mascarilla N95, por ejemplo, te puede durar, si para un médico dura 2 días como máximo, las personas no tienen ese hábito de cambiar la mascarilla, unido a la informalidad, no se respetó la distancia social. Entonces, no las mascarillas, por ejemplo, también han sido objeto de mucha crítica, no solamente nacional, sino que creo que hasta la Organización Mundial de la Salud se pronunció en algún momento en lo que vendría a ser la realidad propia del uso de la mascarilla, si era beneficioso o no era beneficioso, si de verdad evitaba o no evitaba. Ha habido ciertas contradicciones en cuanto al uso de la mascarilla. Sin embargo, hoy en día estamos viendo que tenemos como uno de los soportes contra la contaminación el uso de la mascarilla. Claro, lo que sucede es que como este virus es nuevo, hay toda una serie de marchas y contramarchas. Algunos consideran que en general la mascarilla lo debe utilizar las personas que tienen el virus. Pero hoy se ha extendido en el mundo que deben utilizar tanto la persona que tiene el virus como la persona sana. Ahora, es todo un mito sobre eso, como también el tratamiento, ¿no? La mascarilla es uno de los mitos. Otro mito es los tratamientos. Antes la hidroxicloroquina era recomendado, se utilizó en China. Ahora, recientemente, hace un par de días, la ministra de Salud, después de haber puesto en el protocolo de atención, lo ha retirado. Entonces, como este virus nuevo, hay mucho debate sobre este tema, pero yo considero que en general la mascarilla ayuda a proteger, pero no es la única medida de protección. El lavado correcto de manos, el lavado correcto de manos con agua y jabón, y y el distanciamiento social, que son los básicos, porque el virus no puede viajar más de 2 metros. Así es, en efecto, ¿no? Hay que seguir todas estas conductas. ¿Usted considera de que el Estado debió de haber tomado alguna otra alternativa, alguna otra medida, pues, para evitar llegar a las medidas extremas que hemos tenido? Como por ejemplo, en su momento, cuando empezaban a salir las personas a comprar, se tomaron medidas que hoy día salen las mujeres, mañana salen los hombres, y lo que se logró con todas esas cosas es más bien que la congestión sea peor en cuanto a las personas. Entonces, esa es una medida, considero yo, inadecuada. De la misma manera, el hecho de decir que los días domingos no salen, como una apreciación personal mía, significa que el día sábado la gente va a ir con mayor incidencia a comprar, y lo mismo va a suceder el día lunes. Entonces, lo que podemos elastecer en 7 días, lo ponemos a 6 días, y si nos quitan otro día más, lo ponemos en 5 días, y la gente siempre va a hacer la misma cantidad la que va a ir a hacer las compras a los mercados.
Has dado en el clavo, efectivamente es así. Las personas, si tú ves, si se ve, si los días domingo, que se puso el gobierno para hacer la cuarentena total, los días domingos, tú verás que el día anterior, el día sábado, los supermercados estaban abarrotados, los mercados igual. Entonces, no consigues, digo, es una medida antitécnica, sobre todo en momentos en que el virus ya está, ya es un contagio comunitario, ya no está, digamos, en su fase inicial. Entonces, yo creo que tú me dices, ¿qué podría haber faltado al gobierno? Quizás mayor articular con los gobiernos locales, este, digamos, una fiscalización de algunos lugares para evitar las concentraciones. Por ejemplo, hemos visto hace poco algunas muertes en una discoteca de un sector juvenil que digamos, no respetó la cuarentena y ahí faltó control, ¿no? Lo que pasa es que la pandemia nos está agobiando, por un lado, digamos, por la poca seriedad del gobierno o de las autoridades en afrontar la pandemia, y también por una complicidad de las autoridades locales que no asumieron su rol. Y también con la población, porque la población también tiene su parte en culpa. Entonces, este es un trabajo de todos. No se le puede echar solo la culpa al gobierno, sino nosotros mismos, la población, desobedece las reglas básicas, distanciamiento social, uso de las mascarillas y lavado de manos. Con esa trilogía podemos desatar el virus, pero como ves, las cifras son más que elocuentes, ¿no? Hoy en día las cifras de contagios están bajando, la incidencia de fallecidos también ha bajado enormemente. ¿Se debe a qué? Coloquialmente mucha gente dice que se debe a que hayan muerto los que tenían que morirse, por tanto ya no tenemos más gentes que tengan que morirse, excepto los que se han estado cuidando más de lo debido. Pero hoy en día hay una disminución en cuanto a los ingresos de contagiados versus los ingresos de las personas que están saliendo de alta, ¿no? Los números son bastante elocuentes en ese sentido. Sí, por ejemplo, sí, es evidente, pero ojo, eso no es que, en primer lugar, estas cifras que, bueno, hace 2 días ha dado la ministra, en el sentido que los muertos han reducido, eh, usualmente durante la cuarentena, antes que levantaran la cuarentena, inclusive el primer mes de la cuarentena, post cuarentena, perdón, el promedio de muertos eran 200 muertos diarios, un promedio, 205. En estos, a partir del mes de la última semana de agosto, había una reducción. La última cifra de hace 2 días, hablamos un poco más de 130 decesos, o sea, 70 menos, y está bajando. Eso, en primer lugar, quisiera comentar que, a manera de reflexión, esto no debe ser tomado como un triunfalismo, ¿no? Porque hubo reducciones en España y mira, otra vez está repuntando. Sin embargo, es cierto, ha habido reducción de contagios. Por decirte un ejemplo, por ejemplo, si a fines del mes de agosto se registraba, por ejemplo, y acá tengo las cifras, que por aquí lo tengo, se registraba, por ejemplo, de cada 30.000 pruebas realizadas, 4.000 salieron positivos. Al día de ayer, de cada 32.000 pruebas, 1.000 salieron positivos. La cuarta parte, ahí se ve, antes era 4.000 a fines de agosto y en la primera, hasta ayer, hasta el 9 de septiembre, solo 1.000. O sea, la cuarta parte. Entonces, es la tendencia. Claro. Y estimo que esto va a continuar en la medida en que digamos que el grueso de la población ya se ha contagiado. No te olvidarás que hace poco el MINSA, el Grupo Prospectiva, informó que según el estudio de prevalencia ya se habían contagiado 7 millones de peruanos. La cuarta parte. Y precisamente tengo unos datos que he logrado conseguir. Dice que los últimos nuevos casos que ha habido son de 42.801, sin embargo las altas son de 59.582 personas. Entonces, estamos hablando pues de un promedio de casi 17.000 personas que han salido versus los que han ingresado en esta etapa. Eso significa que de alguna manera las atenciones en los hospitales está siendo un poco más holgada, me imagino. Claro, digamos, el tema es lo siguiente: si disminuyen los decesos, no quiere decir que las atenciones en UCI disminuyan, porque ten en cuenta que hay un grueso
grueso número de hospitalizados, promedio de 15.000 o 12.000 hospitalizados con síntomas severos y moderados. Lo que está sucediendo es que los casos leves, porque ya, como te digo, media tardía estas campañas que ha hecho el gobierno, han logrado detectar a las personas con el virus y esas personas han logrado a un tratamiento precoz. ¿Y eso qué ocasiona? Que haya menos carga de hospitalizados en los hospitales públicos y privados y en las clínicas. Entonces, es un efecto natural. Para ingresar a la etapa de la inmunidad de rebaño, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta todavía para eso? Si tomamos como verdad absoluta o cierta, estos dos estudios, el primer estudio que hace el MINSA, hace más o menos 20 días, que habla de 1 de 4 limeños están infectados, y el último estudio hace una semana que señala que tenemos el 35% de la población está infectado. Entonces todavía, yo estimo que debemos tener unos 40% de la población infectada, y según los expertos en el tema, para que tengamos la inmunidad de rebaño, tenemos que por lo menos el 50% de la población, 50-60% de la población infectada. Todavía no falta mucho. Hay informaciones que hablan que la primera ciudad en el mundo, y no es orgullo para nuestro país, es el Loreto, ¿no? Donde se habla de un 75% de personas que están contagiadas, y por tanto, sería la única ciudad en el mundo que tendría que ya subido la famosa inmunidad de rebaño. También se está mencionando mucho, ¿no? El hecho de que las pruebas que se han hecho preventivas, las pruebas rápidas, acá en nuestro país ha sido superior respecto de otros países, y de alguna manera eso nos ha evidenciado una cifra más realista que respecto de otros sitios, mejor dicho. No podríamos comparar una cifra peruana con una venezolana, por ejemplo. Claro, lo que sucede? Lo que sucede es que tú haces más pruebas, vas a tener más contagios. Vas a tener más contagios, es obvio. Obviamente vas a detectar. Es muy bueno hacer más pruebas, vas a tener más contagios, pero no significa que estás en peor situación que otro país, porque hay países que su testeo puede ser muy bajo, pero su población puede estar altamente infectada, ¿no? O sea, es bien relativo eso. Pero yo creo que... Otro de los conceptos que se ha venido batallando bastante en cuanto a tomar un conocimiento propio, es los referidos a las vacunas, a las famosas pruebas rápidas. Algunos sectores de la población dicen que las pruebas rápidas son innecesarias, no son ciertas, que en realidad es como hacer un gasto de dinero inútil. ¿Es cierto eso, de acuerdo a tus investigaciones? Bueno, las dos pruebas son importantes. Yo creo que no se debe, son complementarias, ¿no? El problema es que la prueba rápida sirve para ubicar el estadio de la enfermedad. Por ejemplo, si una persona se contagia hoy, si hace la prueba rápida, va a salir negativo. El resultado más acertado da el quinto día. Es decir, al quinto día, si ha sido contagiado el día 1, el día 6 o el día 5, ahí se registra la enfermedad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le sale? IgM. Quiere decir que la enfermedad está en proceso. ¿Qué pasa con la prueba molecular? La prueba molecular te la haces hoy día, en día 1, te sale positivo, pero el resultado demora 4 días. O sea, en la práctica es el mismo tiempo. Lo que pasa es que la prueba rápida no da una certeza al 100%. Ha habido casos que ha habido falsos negativos y ha habido casos que han sido falsos positivos. El objetivo de la prueba rápida, en realidad en los países de Europa, es para ver cuánta gente de población ha desarrollado los anticuerpos, no para detectar el virus, ¿no? Esa es la gran diferencia. Felizmente, hace unas semanas, el gobierno, a través del Instituto Nacional de Salud, ya ha anunciado que va a aplicar las pruebas rápidas moleculares, que nos va a dar en 2 horas el resultado del virus. Y eso va a ser muy bueno para controlar, ¿no? Lo malo, como te digo, todas las medidas buenas que se toman debían tomarse al inicio, y evitamos todo este penoso lugar de 5.º lugar en contagios y 1.er lugar en muertos a nivel mundial. Luego del confinamiento que hemos tenido, luego de la cuarentena, estamos entrando a otra pandemia,
y es que la economía en nuestro país ha caído bastante. Las cifras de los empleos ha caído enormemente. Dice que recién en nuestro país el 75% está intentando entrar a laborar al 100%. Y hay muchos trabajadores que están pagando las consecuencias. ¿Qué acciones debería de tomar el Estado para contrarrestar de alguna manera esa brusca caída en el empleo? Ahora, quisiera, antes de responder tu pregunta, quisiera hacer una reflexión. También se viene otra pandemia que no se ha tomado en cuenta. La pandemia que muchos países están hablando y que el Perú también va a ser digamos, víctima de esta pandemia es la pandemia de la salud mental. Este confinamiento ha agravado los problemas de salud mental, ¿no? Entonces, es un reto para el sistema de salud en el mundo afrontar este tema, porque el confinamiento, la depresión por el encierro, el miedo al virus, si va a ir, no va a ir, digamos, ha ocasionado en mucha gente que se agrave problemas de salud mental. Ya. Con respecto al tema económico, de hecho, una de las, digamos, ¿cómo le digo? Una de las cosas que obligó al gobierno a levantar la cuarentena es el tema económico, ¿no? El país es un país informal. Quizás la entrega de bonos que ha hecho el gobierno para dar atención a la población afectada económicamente no ha sido lo más idóneo. Es más, creo que el hecho de dar esos bonos a través del Banco de la Nación también ha contribuido en las grandes concentraciones y han sido también foco de contagios, ¿no? Entonces, de lo que puede hacer el gobierno, no soy un economista, no soy experto en la materia, pero yo creo que lo que debería hacer es otra vez reactivar el aparato productivo. El gobierno tiene un importante recurso de fondo de contingencia que puede ser destinado a generar, sobre todo la microempresa, que es el motor de la economía peruana, y quizás dar incentivos a la gente que ha perdido algún tipo de empleo, algún beneficio, quizás congelamiento de los intereses. No soy partidario de no perder que la gente contribuya a sus deudas, pero de que sí que los intereses sean eliminados. Quizás el gobierno podría subsidiar, así como subsidia el transporte, a los transportistas, claro, puede subsidiar las tasas de interés, ¿no? Bueno, yo en estos avatares el tiempo corre, vuela y ya nosotros estamos con esto. Te agradezco mucho, pues, John, por tu participación. Espero invitarte nuevamente para tener otro programa y espero que tengas el tiempo también para que podamos seguir conversando en otra oportunidad. Te agradezco mucho tu presencia, John. Solo quisiera, a manera de despido, anunciar que según la información que tengo, se viene una disminución del virus a nivel del Perú y de Lima, y esperemos que esto continúe para el bien de todos nosotros. Por supuesto, es el deseo que tenemos todos de tratar de llegar al fin, ¿no? de esta pandemia. Sabemos muy bien que mientras no esté la vacuna va a ser un poco difícil llegar a eso, pero creo que con la educación que ya podamos tener nosotros, que adoptemos nosotros esas conductas, creo que vamos a poder por lo menos contrarrestar y minimizar los efectos que pueda tener esta pandemia. No quiero despedirme del programa sin antes manifestar que nuestro país está pasando por un momento bastante difícil. Lo que está pasando en nuestro país hay que pensarlo y repensarlo 2 veces. Estamos a punto de... están en este momento discutiendo programas en la televisión en la cual están queriendo generar una vacancia, se está queriendo generar conflictos que nuestro país en este momento no lo merece. Estamos saliendo de una pandemia, estamos en plena crisis de una pandemia, entonces considero que debemos de pensar bien y que nuestras autoridades tomen las medidas correspondientes del caso. Yo quiero agradecer a todos su atención y muchas gracias. El próximo miércoles volvemos a estar acá. Quiero agradecer a Almares Chorrillos, Agrupación Solidaria, que siempre está pensando en servir a la población. Quiero también agradecer a la empresa de insumos de limpieza Vangel Clean, al estudio de diseño de Laura Conilla, que ya son ampliamente conocidos en nuestro distrito,
y agradecerles pues por su atención y que nos estén de alguna manera auspiciando en el desarrollo de este programa. Entonces, con todos ustedes quiero solamente agradecer también a la empresa Alco Arts, empresa de merchandise, que tiene su WhatsApp en el 987-779-546 para las personas que tengan el interés de tomar esos servicios. Por lo demás, muchas gracias a todos y el próximo viernes estaremos con un nuevo conversatorio con otro invitado y esperamos de su asistencia. Muchas gracias. Hasta luego.